Hay algo que los judíos más ricos del mundo hacen con el dinero que la mayoría de las personas considera una locura. Piden prestado, aunque no lo necesiten. No porque estén en apuros, no porque no tengan, sino porque hay una ley invisible del dinero que la mayoría desconoce y que ellos llevan siglos aplicando con una consistencia que explica, en parte, por qué, representando menos del 0,2% de la población mundial, controlan una proporción desproporcionada de la riqueza global. No es suerte, no es conspiración, es una comprensión del dinero que va mucho más profunda que cualquier curso de finanzas personales. Y esa comprensión empieza con una regla que suena paradójica, hasta que la entiendes. Esta historia es sobre una mujer que la entendió de la peor forma posible, cuando ya era demasiado tarde para haberla aprendido antes, y de la mejor forma posible, a tiempo, para cambiar todo. En el otoño de 1999, en un apartamento de Culver City, Los Ángeles, vivía una mujer llamada Valentina Ríos. Tenía 33 años. Era venezolana, de Caracas, hija de un médico y de una odontóloga que le dieron educación, valores y la convicción profunda de que el dinero prestado es dinero vergonzoso. Esa convicción la cargaba como se carga la religión de los padres, sin cuestionarla, sin examinarla, como parte de lo que se es. En la familia de Valentina, pedir prestado era señal de que algo había salido mal. Era admitir una debilidad. Era exponerse. Era, en la escala de valores de su madre, casi tan grave como mentir. Valentina llegó a Los Ángeles a los 28 con su hija de 2 años, Isabela, y con los ahorros de 5 años de trabajo como diseñadora gráfica en Caracas. $15,000 que llegaron a California convertidos en esperanza y depósito de apartamento. Se instaló en Culver City, cerca de la industria de entretenimiento, donde esperaba abrirse paso con su portafolio. El apartamento era de una habitación con sofá-cama en la sala donde dormía Isabela y cuarto pequeño donde dormía Valentina, en una cama individual que compraron en una tienda de segunda mano en Inglewood. Valentina era buena diseñadora, muy buena. Tenía ojo para la composición, para el color, para ese punto exacto donde el diseño deja de ser decoración y se convierte en comunicación. En sus primeros 2 años en Los Ángeles consiguió clientes pequeños. Un restaurante peruano en Palms que necesitaba un menú rediseñado. Una boutique de ropa en Venice que quería identidad visual. Una agencia de bienes raíces en Santa Mónica que necesitaba folletos. Nada grande, pero suficiente para pagar el apartamento, la guardería de Isabela y quedar algo a fin de mes. Para 1999, Valentina tenía un negocio que funcionaba. Pequeño, pero funcionaba. Su mayor cliente era una productora de video en Culver City que le daba trabajo constante de diseño de materiales promocionales. Le pagaban puntual. El contrato era verbal pero sólido. Valentina dependía de ese cliente para el 40% de sus ingresos mensuales. En octubre de 1999, la productora cerró. La economía de las .com estaba en su punto más caliente, y la empresa decidió pivotear hacia servicios digitales que no necesitaban diseño impreso. De un día para otro, el 40% de los ingresos de Valentina desapareció. No gradualmente, de golpe. Como cuando cortas la luz de un cuarto, un segundo hay claridad, y al siguiente hay oscuridad total. Valentina buscó reemplazar ese ingreso.
Mandó propuestas, llamó a contactos, actualizó su portafolio con trabajos nuevos, pero el ciclo de ventas del diseño gráfico no es inmediato. Un cliente nuevo puede tardar semanas o meses en decidir, en aprobar presupuesto, en firmar. Y las semanas y los meses no esperan al arriendo del primero. Para noviembre, los ahorros que quedaban, unos $3,000 que había protegido como una reliquia, empezaron a menguar. La renta de Culver City era 900 mensuales. La guardería de Isabela, 280. La comida, la gasolina, los servicios. La aritmética era brutal y no mejoraba. Valentina intentó resolver el problema de la única forma que su mentalidad le permitía. Sola. Salió a buscar nuevos clientes con una urgencia que los clientes podían sentir. Cuando uno muestra urgencia, los clientes retroceden. La urgencia huele a desesperación, y nadie confía el diseño de su imagen de marca a alguien que huele a desesperación. Valentina lo sabía intelectualmente, pero no podía quitarse el olor. Intentó otra cosa. Fue a una organización de pequeñas empresas en la Cámara de Comercio de Los Ángeles. Se sentó en una reunión de networking con 20 personas. Repartió tarjetas de presentación. Sonrió. Habló de su trabajo con el entusiasmo de quien sabe que su trabajo es bueno. Al final de la reunión, nadie la llamó. Las tarjetas de presentación son semillas que necesitan meses para germinar. Y Valentina no tenía meses. Fue a su banco a pedir una línea de crédito. El oficial le preguntó por su historial crediticio en Estados Unidos. Valentina explicó que había llegado 5 años antes con ahorros propios y nunca había necesitado crédito. El oficial la miró con una expresión que Valentina aprendería a reconocer en los meses siguientes. La expresión del sistema financiero ante alguien que no existe en su base de datos. Le dijo que sin historial no podía aprobar nada, que si quería empezar a construir historial, podría aplicar a una tarjeta asegurada con depósito de $300. Valentina hizo el cálculo. $300 era un mes de comida para ella e Isabela. Lo guardó en el bolso. Salió sin la tarjeta. Llamó a su madre en Caracas, no para pedir dinero, eso nunca, sino buscando conversación, perspectiva, algo que la ayudara a ver el camino. Su madre la escuchó, y cuando Valentina terminó de hablar, su madre dijo lo que Valentina sabía que iba a decir. Regresa, mija. Aquí tienes tu familia, tu casa, tu país. ¿Para qué seguir sufriendo allá? Valentina colgó con más ganas de resolver el problema sola que cuando había marcado el número. Valentina necesitaba $5,000 para pasar los siguientes 3 meses mientras conseguía clientes nuevos. $5,000 que no tenía, que no podía conseguir del banco, que no podía pedir a su madre, que no podía pedir a nadie porque en su mundo pedir prestado era vergonzoso y porque en Los Ángeles no tenía el tipo de relaciones donde el dinero puede fluir con naturalidad. Tenía conocidos, tenía contactos profesionales, pero no tenía las relaciones de confianza que hacen posible la conversación del préstamo sin que nadie se sienta incómodo. Y no las tenía porque nunca las había construido, porque construirlas hubiera requerido hablar de dinero en calma, dar y recibir en calma, antes de necesitarlo. Lo que Valentina nunca hizo porque en el mundo donde creció, el dinero prestado era evidencia de que algo había salido mal. Fue entonces cuando llegó la persona que iba a cambiar todo, y llegó de la forma más inesperada posible.
En el edificio de Valentina en Culver City vivía, en el apartamento de enfrente, una mujer llamada Dvorah. Tenía 61 años, israelí de nacimiento, radicada en Los Ángeles desde los 30. Bajita, enérgica, con el pelo negro teñido, recogido en un rodete y una manera de caminar que transmitía que ella sabía a dónde iba y que el mundo haría bien en quitarse del camino. Era dueña de una pequeña agencia de importación de productos artesanales israelíes, joyas, cerámica, textiles, que vendía a tiendas de regalo en toda California. Dvorah y Valentina se conocían de vista y de saludo desde hacía 2 años. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está Isabela? Bien, gracias. La clase de relación que existe entre vecinos que comparten espacio pero no vida. Pero un sábado de noviembre, Dvorah tocó la puerta de Valentina con una bandeja de rugelach, esas galletas enrolladas de la tradición judía con relleno de nuez y canela, y le dijo que había horneado de más y que si Valentina quería. Valentina dijo que sí. Las galletas eran perfectas, y sin que ninguna de las dos lo planeara, la conversación que siguió duró 2 horas. Valentina no sabe bien cómo llegaron al tema del dinero. Tal vez fue porque Dvorah le preguntó cómo iban los negocios, y Valentina, con la guardia baja por el calor de las galletas y la naturalidad desarmante de la otra mujer, dijo la verdad, que el cliente principal había cerrado, que estaba en aprietos, que necesitaba reorganizarse. Dvorah la escuchó con atención, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones inmediatas, solo escuchando con esa atención completa que tienen las personas que realmente están presentes en la conversación y no pensando en qué van a decir después. Cuando Valentina terminó, Dvorah se quedó en silencio un momento. Luego dijo algo que Valentina no esperaba. ¿Tienes historial crediticio aquí? Valentina la miró. No, llegué con ahorros. Nunca pedí prestado. Dvorah asintió. Ajá. ¿Y línea de crédito en algún banco? Valentina negó con la cabeza. Nunca la necesité. Dvorah se recostó en la silla. Puso las manos sobre la mesa y dijo con la calma de quien está a punto de decir algo importante que no le va a gustar al que lo escucha. Ese es tu problema. Y no me refiero a la falta de historial. Me refiero a que llegaste hasta aquí sin construir el canal. Y cuando necesitas el canal, no está. Valentina frunció el ceño. ¿Qué canal? Dvorah sonrió. El canal del dinero prestado. Antes de continuar con lo que Dvorah le enseñó a Valentina, quiero detenerme un momento. Sé que en YouTube casi nadie se suscribe a los canales, y a veces nos da pereza tocar ese botón. Pero si tú que me escuchas ya te suscribiste y le diste like a este video, quiero agradecerte de corazón. Me lleva tiempo buscar estas historias, escribirlas con cuidado y narrarlas para ti. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Gracias. Ahora sí, sigamos porque lo que Dvorah le dijo esa tarde cambió para siempre la relación de Valentina con el dinero. Dvorah le explicó con la directness de las israelíes, sin rodeos, sin suavizar las verdades incómodas. En mi tradición, la judía, hay una comprensión del dinero que parece contraintuitiva, pero que tiene miles de años de sabiduría detrás. Los judíos pedimos dinero prestado aunque no lo necesitemos. Valentina abrió la boca. Dvorah levantó la mano. Espera, escucha antes de reaccionar. Los latinos, los venezolanos, muchos latinoamericanos, tienen una relación con el préstamo que está cargada de vergüenza.
Pedir prestado es admitir que algo salió mal, que no eres suficientemente capaz o previsor. Esa vergüenza viene de cómo sus familias vivieron la escasez. Pero esa vergüenza tiene un costo enorme que la mayoría no ve hasta que es demasiado tarde. Exactamente como te está pasando a ti ahora mismo. Valentina no contestó. Era la verdad, y lo sabía. Dvorah continuó. El dinero prestado no es evidencia de debilidad, es una herramienta que tiene que estar afilada antes de que la necesites. Cuando pides prestado por primera vez en tu vida, en el momento en que estás desesperada, pediste tarde. El banco no te conoce. Tus amigos no saben si eres confiable porque nunca lo demostraste. El préstamo en tiempo de crisis es caro, difícil de conseguir y cargado de condiciones. El préstamo en tiempo de calma es barato, fácil de conseguir y construye algo que vale más que el dinero mismo. Confianza. ¿Qué construye?, preguntó Valentina. Dvorah le habló de algo que en su tradición se llamaba darle dignidad al canal. El shefá, el flujo de abundancia divina, desciende constantemente, pero necesita canales para llegar al mundo material. Los canales del dinero son las relaciones de confianza, las líneas de crédito, la red de personas que saben que si te prestan, devuelves. Si nunca usas esos canales, se atrofian, se cierran, como una tubería que no pasa agua durante años y que cuando la necesitas está oxidada o taponada. El momento de abrir una tubería no es cuando la casa está inundada, es cuando todo está en calma, cuando no hay urgencia, para verificar que funciona y para mantenerla activa. Los judíos lo aprendieron de generaciones de vivir en lugares donde en cualquier momento podían quedarse sin acceso a sus propios recursos. Tenían que tener los canales abiertos antes de necesitarlos, no como señal de debilidad, como señal de inteligencia, como señal de que entendías que la vida tiene ciclos, que después de la calma viene la tormenta, y que el momento de prepararse para la tormenta es durante la calma. Valentina absorbía cada palabra con una intensidad que le sorprendía a ella misma. En 33 años, nadie le había hablado del dinero así. Su madre le había enseñado a ahorrar, a no gastar más de lo que tenías, a nunca deber. Pero nadie le había enseñado que la relación con el préstamo era una herramienta que necesitaba cultivarse en tiempo de abundancia para estar disponible en tiempo de escasez. Dvorah le habló de ejemplos concretos que Valentina nunca olvidaría. Le contó de su padre, un comerciante de Haifa, que cada año pedía prestados $2,000 a su cuñado, aunque no los necesitara. Los ponía en una cuenta separada. 3 meses después, los devolvía con los intereses acordados, siempre más de lo que habían acordado. Valentina le preguntó ¿por qué más? Dvorah respondió, porque la generosidad en el momento de devolver es lo que diferencia una transacción de una relación. La transacción termina cuando el dinero cambia de manos. La relación crece cada vez que el dinero cambia de manos con respeto. Y cuando mi padre necesitó $20,000 para expandir su negocio, su cuñado se los prestó en 24 horas, sin documentos, sin contratos, con un apretón de manos, porque llevaban 10 años construyendo ese momento. Le contó también de su propio banco en Los Ángeles. Dvorah abrió su primer préstamo a los 2 años de llegar a California.
$5,000 que no necesitaba. Los dejó en una cuenta especial durante 6 meses y los devolvió con los intereses al día. El banco la registró. Aprendió su nombre. Aprendió que era confiable. 2 años después, cuando Dvora necesitó $40,000 para comprar inventario grande, el banco los aprobó en una semana. No porque confiaran ciegamente, sino porque ya la conocían, porque el canal ya estaba abierto, porque ella había tenido la sabiduría de abrir el canal antes de necesitarlo. Y luego Dvora le dijo algo que fue la llave que abrió todo. La diferencia entre la persona que siempre tiene acceso al dinero y la persona que nunca lo tiene no es cuánto gana, es cuántos canales tiene abiertos. Los canales se abren en calma, se construyen despacio, con disciplina, con consistencia. Y cuando la tormenta llega, el que tiene los canales abiertos los usa. El que no los construyó pide en desesperación y recibe en desesperación. O no recibe. Valentina escuchaba con la boca cerrada y los ojos completamente abiertos. En 33 años nadie le había hablado del dinero así. Su madre le había enseñado a ahorrar, a no gastar más de lo que tenías, a nunca deber. Pero nadie le había enseñado que la relación con el préstamo era una herramienta que necesitaba cultivarse en tiempo de abundancia para estar disponible en tiempo de escasez. Era como descubrir que la forma correcta de prepararse para el invierno no es buscar abrigo cuando ya estás congelada, es construirlo en verano. Dvora le explicó la práctica concreta. Los hombres de negocios judíos que conocía, sus socios, su padre, los amigos de su padre, seguían una regla que parecía excéntrica a quien no la entendía. Cada cierto tiempo, tal vez cada año, tal vez cada 2 años, pedían prestado una cantidad pequeña que no necesitaban. A un banco, a un familiar, a un amigo de negocios de confianza. Pedían $1,000, $2,000. Los ponían en una cuenta separada. Los dejaban ahí 3 meses. Los devolvían puntuales con los intereses correspondientes. Y no hacían nada con el dinero. El ejercicio no era financiero. Era de construcción de canal. Primero, dejaban en el banco un historial de préstamo responsable. El banco aprendía que pedían y devolvían, que eran confiables, que cuando necesitaran 10 veces más, merecían el crédito. Segundo, mantenían la conversación del dinero viva con personas de confianza. La persona a quien le pedían aprendía que podía confiarles. Y esa confianza, construida en tiempo de calma, estaba disponible cuando llegaba la tormenta. Tercero, entrenaban su propia psicología. Cada vez que pedían sin necesitarlo, le enviaban a su subconsciente un mensaje contrario a la vergüenza. El mensaje era: yo soy alguien que puede pedir, que puede recibir, que devuelve, que maneja el dinero ajeno con respeto. Ese mensaje, repetido con el tiempo, reemplazaba el mensaje viejo de la vergüenza. ¿Y qué pasa con la gente que no tiene esa cultura?, preguntó Valentina. Que cuando necesitan el préstamo por primera vez, lo necesitan desesperadamente. El banco les dice que no tienen historial. Los conocidos se incomodan porque nunca habían hablado de dinero entre ellos. Y la persona que podría ayudar no sabe si puede confiar, porque nunca hubo ocasión de demostrarlo. Dvora hizo una pausa. Exactamente lo que te está pasando a ti ahora. Valentina sintió que le habían puesto un espejo frente a la cara que mostraba no solo lo que era, sino lo que no había construido. Y lo que no había construido
Le estaba costando exactamente lo que Dvora describía. Dvora sacó su chequera, abrió una hoja, y antes de que Valentina pudiera procesar lo que estaba pasando, le extendió un cheque por $5,000. Valentina lo miró como si fuera un objeto de otra dimensión. «No puedo aceptar esto». Dvora la interrumpió. «No es un regalo, es un préstamo, con una condición». Valentina la miró. Dvora sonrió. «La condición es que me lo devuelves en 3 meses y que mientras tanto abres una tarjeta de crédito, una sola, con el límite más bajo que te den, y la usas para pagar una sola cosa cada mes, algo pequeño, y la pagas completa antes del vencimiento». Valentina frunció el ceño. «¿Para qué? Para que empieces a construir el historial que deberías haber construido hace 5 años. Para que cuando llegue la próxima crisis no estés en la misma posición. El canal tiene que estar abierto antes de que llegue la tormenta, no durante». Valentina tomó el cheque con manos que le temblaban. No de codicia, de gratitud, y de algo que no esperaba sentir al recibir dinero prestado. Dignidad, no vergüenza, dignidad. Los meses que siguieron fueron intensos en un sentido que Valentina no esperaba. No fueron intensos porque la situación fuera dramática. Fueron intensos porque estaba aprendiendo algo que cambiaba su relación con el dinero desde adentro. Y cambiar algo que viene de la familia, algo que llevas 33 años creyendo que es verdad, es un trabajo que duele un poco cada día. El primer mes usó la tarjeta de crédito para pagar el servicio de Internet de su negocio. $52. Antes del vencimiento, pagó los 52 completos. Cuando entró al portal del banco y vio la pantalla confirmando el pago, sintió algo inesperado. Orgullo. No el orgullo superficial de haber hecho una cosa pequeña. El orgullo profundo de haber puesto el primer ladrillo de algo que su madre le había dicho que nunca debía construir. El segundo mes pagó la suscripción de un software de diseño que usaba, $38. Mismo ritual. Pago completo antes del vencimiento. El banco registraba cada ciclo, como un reloj, como agua que corre despacio pero sin parar por una tubería que se va abriendo. Valentina también empezó a hacer algo que era igualmente difícil, pero por razones diferentes. Empezó a hablar de dinero con Dvora con regularidad. No para pedir, para aprender, para hacer las preguntas que nunca había podido hacer, porque en su mundo el dinero era un tema privado, casi secreto. ¿Cómo estructuras el precio de tus servicios? ¿Cómo decides cuándo reinvertir y cuándo guardar? ¿Cómo hablas con un cliente que no paga a tiempo? Dvora respondía todo, con la generosidad de quien sabe que el conocimiento compartido no disminuye al que lo da. Esas conversaciones le abrieron un segundo canal que Valentina no había considerado: el canal del conocimiento, el conocimiento del dinero, el idioma que hablan las personas que tienen acceso constante a él. Valentina empezó a aprender ese idioma, y cuando aprendes el idioma del dinero, el dinero empieza a entenderte. Pero hubo una noche donde casi sucumbe a la vieja mentalidad. Fue cuando un potencial cliente grande le pidió una propuesta que requería trabajo de 2 semanas antes de decidir si contrataban. Valentina sabía que si invertía ese tiempo y el cliente no cerraba, tendría un problema de flujo. Necesitaba material adicional, licencias de software que no tenía, tiempo que podría haber usado para clientes seguros. La vieja Valentina
hubiera dicho que no. Hubiera elegido la seguridad de lo pequeño sobre el riesgo de lo grande. Pero Dvorah le había dicho algo que se le quedó grabado. El canal del crédito no es solo para emergencias, es para oportunidades. La persona que no tiene acceso al dinero cuando aparece una oportunidad, pierde la oportunidad. Y las oportunidades perdidas son más costosas que las deudas pagadas. Valentina llamó a Dvorah, le explicó la situación, le preguntó si podía pedirle prestados $2,000 más para cubrir el período de la propuesta, no como emergencia, como inversión en una oportunidad. Dvorah dijo que sí sin dudar, y añadió, «Ahora sí estás entendiendo para qué sirve el canal». La propuesta la ganó. El cliente firmó, y los $2,000 los devolvió 3 semanas después, antes del plazo. Dvorah los recibió con una sonrisa que no necesitaba palabras. Ahora que ves cómo cambió la relación de Valentina con el dinero prestado, déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que pediste algo prestado en calma, sin necesidad urgente, solo para mantener el canal activo? ¿O eres de los que piden solo en desesperación y se preguntan por qué el dinero nunca llega a tiempo? Me encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Y si esta historia abrió algo que no sabías que estaba cerrado, compártela, porque esta enseñanza necesita llegar a quien todavía cree que pedir prestado es debilidad. Ahora terminemos de ver qué pasó. Para junio del año 2000, Valentina había devuelto los $5,000 de Dvorah, con intereses que Dvorah no había pedido, pero que Valentina insistió en pagar. Su historial crediticio en el banco tenía 8 meses de pagos perfectos. Cuando fue al banco a pedir un aumento en su línea de crédito, el oficial la miró con aprobación. 8 meses de pagos puntuales, sin fallas. Se lo aprobaron sin preguntas. La línea subió de 500 a 3,000. Valentina la usó con la misma disciplina. Gastaba una cosa pequeña. Pagaba todo, cada mes, sin falta. Un año después, con 18 meses de historial impecable, Valentina fue al banco a pedir su primer préstamo de negocio. $12,000 para comprar un software profesional de diseño y para invertir en publicidad dirigida a productoras de cine independiente en Los Ángeles. El banco lo aprobó en 4 días, con una tasa que hubiera sido imposible conseguir sin ese historial. Con el software y la publicidad, llegaron los clientes, no de inmediato, pero llegaron. Una productora independiente, luego otra, un estudio pequeño en Burbank, que necesitaba diseño de material de prensa para 2 películas. El negocio creció de formas que Valentina no podía haber planeado porque el crecimiento no fue el resultado de un plan. Fue el resultado de tener el canal abierto cuando la oportunidad llegó. En diciembre del 2001, Valentina y Dvorah cenaron juntas en el apartamento de Dvorah. Huevos aminados, ensalada de berenjenas, pan de pita, la cena sencilla de los viernes de Dvorah. Valentina llevó una botella de vino que le costó lo que antes hubiera sido todo su presupuesto semanal de comida. Antes de sentarse, sacó un sobre del bolso. Lo puso frente a Dvorah. Dvorah lo miró sin abrirlo. ¿Qué es esto? Valentina sonrió. La diferencia entre lo que me prestaste y lo que hubiera costado ese dinero con los intereses de cualquier banco. Dvorah abrió el sobre, lo miró. Le brillaron los ojos. «Esto es demasiado». Valentina negó con la cabeza. «No lo es, porque lo que me enseñaste vale mucho más que lo que está ahí».
Hay algo que la psicología del dinero no enseña y que los judíos llevan siglos aplicando. El préstamo no es una señal de fracaso, es una herramienta de construcción, una herramienta que necesita estar lista antes de que la necesites, como los bomberos que no aprenden a usar la manguera cuando el edificio ya está en llamas. La aprenden en calma, en entrenamiento, para que cuando llegue el fuego, el canal esté abierto y el agua fluya. El Shefá, el flujo de abundancia divina, busca canales abiertos. Y los canales del dinero son exactamente eso. Relaciones de confianza construidas en tiempo de calma. Líneas de crédito mantenidas con disciplina en tiempo de abundancia. Redes de personas que saben que si te prestan, devuelves. Esos canales no se construyen en una crisis. Se construyen antes, con paciencia, con consistencia, con la humildad de reconocer que la vida tiene ciclos y que el momento de preparar el paraguas es cuando el sol está saliendo, no cuando la lluvia ya empezó. La regla judía que nadie entiende no es pedir prestado porque necesitas. Es pedir prestado para que cuando necesites, el canal ya esté abierto. Es una distinción pequeña que tiene consecuencias enormes. Esta semana, antes de que pase el lunes, haz una cosa. Una sola. Si tienes una tarjeta de crédito, úsala para comprar algo pequeño que ibas a comprar de todas formas. No compres nada extra. Paga algo que ya ibas a pagar. Y págala completa antes del vencimiento. Ese ciclo pequeño, repetido mes a mes, es el primer ladrillo del canal. Si no tienes tarjeta, solicita la más sencilla que puedas obtener. La tarjeta asegurada, la de límite mínimo, la que te ofrecen en la tienda de electrodomésticos. No importa el monto, importa el hábito. Importa la demostración repetida de que cuando recibes dinero que no es tuyo, lo devuelves con respeto. Si tienes un amigo o familiar de confianza con quien nunca has hablado de dinero, abre esa conversación, no para pedir, para que el canal exista, para que, cuando lo necesites, no sea la primera vez que se abre, sino la 10ª. La conversación puede ser simple. Tengo una pregunta sobre cómo manejas tu crédito. ¿O alguna vez has tenido que pedir prestado para el negocio? La puerta se abre con una pregunta, y una puerta abierta es un canal posible. Y si tienes la posibilidad, pide prestado algo pequeño que no necesites, a alguien de confianza, con acuerdo claro de cuándo y cómo lo devuelves. Y devuélvelo antes, con más de lo acordado, y observa lo que pasa en la relación. Observa cómo crece la confianza. Observa cómo el canal se amplía. Porque el canal que se abre en calma es el que funciona cuando llega la tormenta. Valentina lo aprendió de su vecina israelí en Culver City, en una tarde de Rugelach y verdades sin suavizar. Lo aprendió en el peor momento posible y en el mejor momento posible, cuando la crisis ya había llegado, pero todavía había tiempo de construir lo que debería haber construido antes. Tú lo estás aprendiendo ahora, antes de la crisis. En el mejor momento posible, abre el canal, antes de necesitarlo, porque el canal que se abre en calma es el que funciona cuando llega la tormenta.